Buenos días a todos, son las 5 en punto, nos gusta ser puntuales. Vamos a pasar a presentar la novena charla magistral del Grupo Gresby, cada vez pues más consolidada en el tiempo, cada vez con más participación de ponentes de primer nivel a nivel mundial, con la idea tan sencilla de intentar dar a conocer, a difundir pues toda esta nueva subespecialidad que se está creando en torno a las terapias biológicas, a entender la traumatología y la lesión del aparato locomotor de otra forma, con menos tornillos y menos prótesis y más biología, donde los ultrasonidos, qué duda cabe, que se han complementado de una forma magistral. Y de esto ha salido una generación 2.0, que hablan algunos, de ortopedia, que entendemos un nuevo enfoque a la hora de tratar al paciente, que al final es el beneficiado de todo esto. Y hablamos un idioma, un lenguaje un poco diferente, y cuando nos conocemos y nos entendemos da gusto, ¿no? Y surge un poco la magia de decir, oye, estamos en la misma órbita. Y esto es lo que ha ocurrido con el ponente que voy a presentar a continuación, el doctor José Miguel Catalán. Es un cirujano ortopédico y traumatólogo formado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, él es de Mallorca. Es máster MBA por la ESADE en dirección y gestión de hospitales. También vemos esa camada por ese interés en la gestión hospitalaria, que también tiene para dar un buen rato sobre este tema, la importancia de implicarse el facultativo también en la gestión sanitaria. No seamos meros asistentes pasivos de lo que está pasando por delante nuestra, ya que indicamos y movemos un volumen económico importante, tenemos que estar implicados en la gestión. Él también es especialista en traumatología deportiva y terapias biológicas y es consultor de RegedMed. José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que muy motivado. Hace pocos días coincidimos en Madrid y es un gusto, como has dicho anteriormente, encontrar traumatólogos que tenemos una visión un poquito más abierta, ni mejor ni peor, pero con muchas ganas de hablar y de conocernos y de aportar nuestro granito de arena al que sea pequeño. Yo he de confesar que había escuchado hablar de José Miguel, pero muy sutilmente no nos conocíamos, y esto ha sido pues como un flechazo, digamos. Llevamos 3 o 4 semanas hablando toda la semana porque empezamos a través de este curso, nos invitaron a los dos, yo le llamé para un poquito ponernos de acuerdo y empezamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común y sin embargo no nos conocíamos, con lo cual otra de las apuestas en valor de estos grupos de estudio, gracias a la SETRADE, es ponernos en contacto, estos facultativos que nos apasiona un poquito todo el mundo de las terapias biológicas y que podamos compartir, porque, ¿verdad, José Miguel? Desde entonces estamos casi a diario, ¿no? Mandando los casos clínicos, comentando cosas, ¿verdad? Es fantástico. Sí. La verdad es que yo aquí en Mallorca estoy un poco solo, Sí, ya lo sabes, Pedro, sí. y es un gusto pues, coincidir con gente que tiene pues, un pensamiento, unos cambios un poco conceptuales, que yo creo que la especialidad lo pide, la medicina lo está pidiendo. Hay otras especialidades fuera de la traumatología que hemos visto que han evolucionado hacia técnicas mínimamente invasivas. Y sobre todo nuestros pacientes. Nuestros pacientes son los grandes demandadores de opciones que no requieran cirugía. Sí. Yo creo que estamos ante una nueva etapa y a todos somos pocos, creo, pero gracias a este tipo de iniciativas para divulgar el conocimiento, no tiene sentido quedarnos para adentro, hay que divulgarlo, pero yo estoy convencido de que estamos ante una pócima, digamos, maravillosa, porque yo lo veo en mis pacientes. Yo soy traumatólogo hace ya unos años, mi padre es traumatólogo, y este concepto tan novedoso que aúna lo que nosotros hemos denominado la filosofía, el protocolo de EVA, de deportiva, de ecografía, de biológico, de artroscopia, hace que podamos solucionar muchos problemas y evitar complicaciones. No me enrollo más, damos paso al doctor José Miguel Catalán, que nos va a hablar de todo este concepto nuevo, Ortopedia 2.0, que han venido para quedarse. También nos va a hablar luego, ha dividido la charla en 2 partes, de la data biologic y todo ese tema que él maneja tan fantásticamente. Creo que va a merecer la pena esta charla, se va a quedar grabada para aquellos que no puedan escucharla del todo. Y por otro lado, a los asistentes podéis anotar en ruegos y preguntas para luego hacer la discusión final. Así que dejo de compartir, pasamos ahora al doctor José Miguel Catalán. José Miguel, todo tuyo cuando quieras, estamos dispuestos a escucharte y a pasar un buen rato. Perfecto.
Bueno, pues esta tarde ya me gustaría hablaros un poco del concepto Ortopedis 2.0, que es una especie de evolución de la especialidad y nace en Estados Unidos a través de un médico que se llama Chris Centeno, en la que engloba varios especialistas, no solo cirujanos ortopédicos y traumatólogos, sino reumatólogos, médicos rehabilitadores, médicos del deporte, radiólogos, etc. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que hemos visto que ha habido un cambio en los paradigmas de entendimiento de muchas enfermedades musculoesqueléticas, ejemplo del cual es la osteoartritis, por ejemplo, de rodilla. Los traumatólogos tenemos una visión muy mecánica de los problemas ortopédicos, pero luego hemos visto, como en la osteoartritis, que hay unas bases biológicas destructivas del cartílago que tienen poco que ver solo con la parte mecánica, sino con la parte biológica, en este caso con un proceso inflamatorio, que sería en gran parte la causa y el problema de esa pérdida de cartílago. Por otra parte, el manejo de la ecografía es clave para el diagnóstico de muchas enfermedades musculoesqueléticas y es una herramienta para dirigir los tratamientos que no solo va a consistir en hacer una infiltración, vamos a hablar del intervencionismo ortopédico guiado por rayos o guiado por ecografía. Y la otra pata de la mesa importante sería el uso de las terapias biológicas, como el PRP o el concentrado de médula ósea, la fracción vascular estromal, en la que vamos a exigirnos a nosotros mismos controles de calidad para poder dar el mejor tratamiento posible, con la mejor técnica posible y poder hacer tratamientos en futuro a la carta con protocolos basados en evidencia clínica. Ortopedis 2.0 se define desde el punto de vista fisiopatogénico por estas 4 letras, que es SANS, que en latín significa sin, dolor, en la que habla de estabilidad, de la articulación como un órgano, de la simetría del cuerpo humano y de un buen estado neuromuscular. Con respecto a la estabilidad, hay 2 tipos de inestabilidades en las articulaciones. Una depende de los ligamentos y otra depende de los músculos, y ambas mantienen un equilibrio, un buen balance, trabajando para mantener esa estabilidad de la articulación. Por otra parte, la rodilla no es un compartimento, o la articulación no solo es una parte de la articulación es un órgano en la que todas las estructuras, en el caso de la rodilla, meniscos, ligamentos, cartílago, hueso subcondral, están en un perfecto balance que nosotros llamamos homeostasia articular. La simetría es muy importante. En muchos pacientes vemos problemas reflejados en articulaciones de la rodilla o de la cadera o en la espalda por tener una dismetría, por una mala pisada, y es por eso diagnosticar esas alteraciones en la biomecánica de la marcha de la pisada que nos van a repercutir hacia arriba en el resto de las articulaciones. Y por último, el estado neuromuscular. La irritación de los nervios puede generar una atrofia de grupos musculares y puede ser causa de dolor. Hemos visto, por ejemplo, en pacientes que tienen dolor lumbar, que por resonancia magnética encontramos músculos como el multifidus que tienen atrofia y una degeneración grasa y pueden ser causa de dolor. Los mecanismos de reparación de las terapias biológicas, entre otros las células madre, hay un equilibrio, debería haber un equilibrio entre los fenómenos anabólicos y los fenómenos catabólicos, en la que de jóvenes prevalecen esos fenómenos de formación y de recuperación, pero cuando nos hacemos más mayores van a prevalecer mecanismos de destrucción catabólicos por encima de los mecanismos de formación, con lo que va a generar un fracaso a nivel articular. En esta diapositiva habla sobre el abordaje intervencional del Ortopedis 2.0. Mientras el 95% de los médicos somos capaces de hacer una infiltración simple en la articulación, hay solo 1% de los médicos que puede dirigir por vía ecográfica o fluoroscópico el tratamiento a las lesiones en concreto de cada una de las partes de la articulación. Podemos en una rodilla, desde pinchar un menisco, desde pinchar el ligamento cruzado anterior, un tendón rotuliano, un hueso subcondral de un edema óseo, dirigir nuestro tratamiento con un buen entrenamiento allá donde está el problema.
Y sería una situación intermedia entre hacer una infiltración simple y la cirugía. Pues ahí en ese intermedio están un poco los ortopédicos 2.0. Es frecuente, el 95%, hay un 95% de posibilidades de que si, aunque tengas un médico que dirija el tratamiento por fluoroscopio o por ecografía, si no tiene un buen entrenamiento, es posible que esa inyección no llegue al lugar de origen del problema y, por tanto, no tenga el efecto de éxito que nosotros queremos buscar en estos pacientes. Y también hemos visto, como decía al principio, que ha habido un cambio en los paradigmas de entendimiento de muchas enfermedades musculoesqueléticas. Es muy común la cirugía de menisco hasta ahora, en la que actualmente tenemos elevadas publicaciones con elevado nivel de evidencia que demuestran que la resección de una parte del menisco es un procedimiento ineficaz. El menisco actúa como el tapón de una botella y si recortamos ese tapón va a destruirse el menisco y va a provocar pues, problemas de un síndrome posmeniscectomía en alguno de los casos y, por tanto, en muchos pacientes con roturas degenerativas de menisco creemos que nuestro abordaje de infiltración de sus plaquetas o algunas células madre por vía ecográfica podría ser la solución a estos problemas. Estos son unos ejemplos míos en las que tenemos, por ejemplo, en este primer paciente, es un paciente de unos 55 años, posmeniscectomizado, que vemos en la resonancia que tiene una condropatía severa, grado 4 en el compartimento interno, y hay lesiones de la médula ósea con edema óseo, tanto a nivel de la meseta tibial como a nivel del cóndilo femoral interno. Este paciente se realizó un tratamiento subcondral con BMC, en la que introducimos unos trocas óseos en la zona de la lesión del hueso subcondral y combinamos un tratamiento concentrado en médula ósea y plasma obtenido de la médula ósea. Esto sería a la derecha el concentrado de médula ósea, que luego hablaremos, y esto sería el plasma rico en plaquetas procedente de esa médula ósea. Este es otro caso en el que vamos a combinar la ecografía. Sería un paciente que tiene una tendinopatía hipervascularizada o una entesitis de la parte proximal del tendón rotuliano, en la que por vía ecográfica le vamos a hacer una infiltración de plasma rico en plaquetas, pero en este caso es un paciente que en la resonancia tenía edema óseo y introducimos un trocar óseo en el polo inferior de la rótula para dirigir el PRP no solo al tendón, sino a nivel de ese hueso subcondral en la antesis, que es realmente la zona que le dolía. Ahí podemos ver la resonancia magnética con esa antesitis y cómo dirigimos nuestro tratamiento por fluoroscopio y ecografía a la zona en la que tiene la lesión. Este sería otro caso en la que es un paciente con una osteoartritis tibioastragalina severa, en la que pues, parece que tiene varios trocas en las que vamos introduciendo en el hueso subcondral guiado por fluoroscopio a nivel interarticular y a nivel ecográfico pinchando pues, el tendón tibial posterior o otras estructuras tendinosas que requieran el uso de la ecografía. Este es otro paciente en la que hacemos una infiltración subcondral en una osteoartritis tonis 3 para reparar ese hueso subcondral y, consecuentemente, poder reparar el cartílago. Lo mismo, otros casos en los que combina una artrosis bicameral con un edema óseo en la rótula y una lesión condral grado 4 en el compartimento femoral interno. Dirigimos nuestro tratamiento allá donde tiene el problema. Si es el hueso, si es el tendón, es el tendón, si es un ligamento, es un ligamento. Veríamos ahí la colocación del trocar. Esto sería un paciente, lo mismo. En este caso hicimos un aspirado de médula ósea y infiltración interarticular de PRP guiado por ecografía y una infiltración subcondral guiado por fluoroscopia de ese concentrado de médula ósea. ¿Vale? Como veis, a veces me gusta hacer alguna fotografía en la que parece que el paciente está multipinchado, porque vamos allá a donde está el problema, desde la zona del menisco, que lo localizamos por vía ecográfica. A mí a veces me gusta introducir un poco de contraste yodado
porque se ve que se dibuja perfectamente que estoy en el menisco, y allá donde tiene la lesión el paciente, ¿no? A nivel intraarticular, si hacemos una artrocentesis, y a nivel óseo, si tiene una lesión subcontral. Por tanto, el objetivo del Ortopedia 2.0 es evitar inestabilidades, cuidar las articulaciones, disminuir la irritación de los nervios y hacer simétrico nuestro cuerpo. Por tanto, buscamos una alternativa terapéutica alternativa a la cirugía convencional con un concepto holístico. Conmigo, además de trabajan fisioterapeutas y reeducadores en el deporte que nos ayudan con el ejercicio terapéutico a mejorar las condiciones neuromusculares de nuestros pacientes, a bajar de peso con nutricionistas que acompañen al paciente en el proceso de recuperación regenerativo de sus articulaciones, y en eso es crucial y de importancia capital que se hagan este tipo de tratamientos, este enfoque un poco holístico con otros especialistas como son nuestros compañeros INEFs o fisioterapeutas. Hemos visto, por otra parte, que las publicaciones actuales con elevado nivel de evidencia nos cuestionan muchos procedimientos que hacemos de manera muy común, como minestectomías, sinovectomías de rodilla, acromioclasia, que se han demostrado científicamente que son procedimientos muchas veces ineficaces. Por tanto, cuando yo quiero tratar una rodilla, tengo que tratarla de una manera global, mejorar el fluido sinovial, la membrana sinovial, el cartílago, los meniscos, y no solo en un compartimento, sino globalmente, porque es un órgano en la que todas las estructuras están perfectamente comunicadas y en equilibrio. Pero todas estas terapias, para tener éxito, necesitamos saber qué es el producto que nosotros vamos a colocar al final del paciente, porque eso va a depender mucho de esa calidad, de esa pureza de nuestro plasma, de nuestro concentrado de médula ósea, de los resultados que vayamos a obtener con nuestros pacientes. Entonces, nosotros desde hace ya muchos años, en todos los pacientes hacemos controles hematológicos, sacando una alícuota de sangre y una alícuota de plasma, y controlamos pues, desde el número de plaquetas, el número de leucocitos, el número de eritrocitos, el total número de plaquetas, la dosis, la concentración, los factores de concentración, y nos permite correlacionarlos, ya veremos ahora, con los scores clínicos de valoración de las patologías más prevalentes para poder establecer conclusiones y mejorar constantemente los resultados con los pacientes. Estos son mis datos de caracterización del PRP. Si nos fijamos aquí en la media, nosotros tenemos una media en los pacientes de unas 217.000 plaquetas por mililitro, y somos capaces de media de concentrarlas en 514.000. Más o menos la media del factor de concentración en mis pacientes con el dispositivo que utilizo es de 2,4 puntos, y la dosis de plaquetas que yo inyecto en mis pacientes de media ronda los 5 millones de plaquetas por dosis. Tenemos, eso sí bien, una cierta variabilidad, porque hay pacientes pues, que tenemos unas concentraciones bajitas, en cambio tenemos otras concentraciones más elevadas. Pero ya digo, de media obtenemos más o menos unas 2,4 veces la concentración basal que tenemos a nivel de sangre periférica. Tenemos un volumen medio de unos 9,8 mililitros. Sabemos que deplexionamos casi 1000 veces la concentración de eritrocitos de nuestra sangre con respecto al plasma, y a nivel leucocitario también. Hay una bajada muy importante de los leucocitos, ya que en muchos tratamientos requiere un PRP puro a leucocitario. Con respecto a los controles de calidad del concentrado de médula ósea, realizamos 3 tipos de pruebas. Un análisis hematológico normal, y desde hace un año utilizamos ensayos con unidades formadoras de colonias, como vemos aquí, en la que hacemos una alícuota también de sangre periférica, una alícuota del aspirado y una alícuota del concentrado, en la que en la sangre periférica no veríamos ningún tipo de célula. En el aspirado ya empezamos a ver algún tipo de formación de colonias, pero en el concentrado es cuando vemos la gran número de formación de colonias.
Y el otro sistema de control de calidad es una caracterización por citometría de flujo. Utilizamos unos anticuerpos, que son estos de aquí, el CD71, el CD45 y el CD34, y lo que calculamos es el número de células progenitoras, tanto hematopoyéticas como células estromales, las famosas stem cells, y conocemos la concentración de células por mililitro. Estos serían mis resultados, para que veáis un poco, es una gráfica sencilla. Nosotros en nuestro BMC que infiltramos a los pacientes obtenemos 25 millones de células nucleadas totales. A nivel de colonias formadoras de plaquetas, de células, tenemos unas 1.878 unidades formadoras de colonia por tratamiento, de las cuales 2.252 son células mesenquimales y un 0,25%, unas 240.000 células serían células progenitoras hematopoyéticas. Veis que en sangre periférica la concentración de células nucleadas es cerca de cero, que no se cultiva ningún tipo de célula porque no la hay, ni hay células mesenquimales y hay muy poquitas células progenitoras hematopoyéticas. Pensamos que esto es importante porque muchos de estos tratamientos son dosis dependientes. Entonces, conocer la dosis nos va a permitir saber si estamos dentro de los ratios de seguridad de que va a tener un efecto terapéutico estos tratamientos. Es común, y esto también lo miramos, que pueda haber una contaminación a la hora de la obtención de la médula ósea. Nosotros consideramos que hay una contaminación cuando más del 50% de la médula ósea que hemos aspirado es sangre periférica, y eso puede ser pues, también un síntoma de que estamos haciendo las cosas mal a la hora de cosechar esas células de la médula ósea. Y por otra parte, actualmente estamos viendo también un cambio en la forma como entendemos los argumentos de evidencia científica. Los ensayos clínicos aleatorizados están en unas características muy cuadriculadas en las que es difícil a veces transportarlo al mundo real, y por lo que en los últimos años se ha desarrollado plataformas, softwares informáticos que nos dan una evidencia en el mundo real. El Real World Day o el Real World Evidence, en la que vamos a hacer una captura de datos en el mundo real con nuestros pacientes. Nuestros pacientes nos van a aportar una serie de datos a nivel biológico de caracterización y a nivel clínico, que nos van a generar unos reportes que van a ser analizados desde el punto de vista estadístico para poder tomar decisiones en respecto a la mejora de los dispositivos, por ejemplo, que utilizamos para hacer un PRP, y que de una manera se retroalimente posteriormente otra vez en esos pacientes y esa mejora tanto de los resultados como de los efectos del tratamiento. Yo desde hace 2 años utilizo esta plataforma en la que vais a permitirme que me conecte a internet para mostraros un poco cómo funciona. ¿Qué consiste esta plataforma? En esta plataforma yo he ido desarrollando unos círculos de protocolos relacionados con terapias biológicas. Por ejemplo, el primero es un protocolo de PRP subcondral en ostatitis de rodilla. Hay otros pues, para desgarro de menisco, tendinopatía de Aquiles, tendinopatía rotador, BMC en ostatitis de rodilla, un sinfín de círculos en la que explicamos al paciente en qué consiste este círculo. Se le va a enviar luego por vía mail los datos de caracterización de su PRP y una analítica de sangre que le hacemos in situ. Y con respecto al protocolo, en este caso de ostatitis de rodilla, hacemos un cuestionario pretratamiento, tratamiento y posttratamiento. Con respecto al cuestionario de pretratamiento, lo que tenemos es, recogemos los datos de edad del paciente, una escala visual analógica y, en este caso, un cuestionario WOMA que va rellenando el paciente, ayudado en este caso por una de mis secretarias. Y del mismo modo hacemos un cuestionario de caracterización en la que señalamos el grado de artrosis según la clasificación de Keller-Aulens y introducimos los datos de caracterización de sangre, de leucocitos en sangre completa, de eritrocitos, de plaquetas, del volumen inyectado, así como la caracterización de
PRP a nivel de leucocitos, eritrocitos, plaquetas. Con toda esta información nos van a generar una serie de datos que nos vamos a permitir ver a tiempo real en nuestros pacientes. Yo si voy a analizar, por ejemplo, el EVA de mis pacientes tratados con PRP subcondral, yo sé que mis pacientes antes del tratamiento tenían un EVA de 6 y que posteriormente a los 18 meses del tratamiento la tendencia es a la mejora. Y no solo el EVA, podemos ver la dosis de plaquetas. Yo sé que en mis pacientes estoy alrededor de unos 5 millones de plaquetas por dosis. O puedo ver la relación de plaquetas-leucocitos. El ratio, si ese ratio de plaquetas leucocitos es menor, es posible que tenga muchos leucocitos que me generen una liberación de mediadores proinflamatorios y que el efecto de ese PRP que yo le he introducido a un paciente no sea lo mismo que con un porcentaje mayor. Lo mismo, podemos utilizar, ver el WOMAC, cómo evoluciona en el tiempo, desde el pretratamiento hasta los 18 meses, y así de una manera global. Si nos introducimos en algún caso, voy a buscar algún caso para que veáis un poco. Esto, el paciente recibe cada 2 meses, 6 meses, 12 meses un mailing en la que él va a contestar otra vez ese WOMAC o el VISA-A o el VISA-P, según sea la patología, y el paciente se va también a retroalimentar de cómo va. Este es un señor que se operó en noviembre del año pasado, le hicimos un PRP intraóseo y su EVA era pues de 4, en mayo era de 0 y ahora pues le tengo que ver ahora, en estos días, y ver un poco la evolución. Lo mismo que el WOMAC, yo puedo ver a tiempo real qué está pasando con ese paciente, ¿no? De esta situación ha ido mejorando paulatinamente en el transcurso de los meses. La tendencia es una cosa que también yo comparto con los pacientes. Bueno, ¿y usted qué resultados tiene? Pues mira, mis resultados en mis pacientes, que hacemos este chequeo de esta manera, son estos, los puede ver usted en mi plataforma. Si volvemos un poquito atrás, podemos manejar la información y segmentarla de la manera que nos pueda ser útil, ¿no? Yo simplemente quiero compartir con vosotros, por ejemplo, ahora he hecho una segmentación de mis pacientes, no sé si lo veis aquí, no sé si puedo tirar esto de aquí. Vamos a ver. ¿Qué vemos aquí? Yo en pacientes tratados con PRP a nivel subcondral he hecho una segmentación por una cohorte de edad en la que vemos en color negro los pacientes de más de 65 años y en color verde los de menos de 45 años y el color azul serían todos los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes más o menos todos están pretratamiento en el mismo punto, pero aquellos pacientes que son menos de 45 años, la evolución es más favorable que aquellos pacientes que tienen más edad. Por tanto, la edad sería un factor para ver que el efecto de esta terapia, en el caso del PRP subcondral, no es tan bueno en pacientes mayores con el mismo diagnóstico que en pacientes más jóvenes. Y en esto, pues ya digo, podemos establecer correlaciones a veces también con los parámetros hematológicos. Ahora, por ejemplo, veíamos, no la voy a compartir ahora, pero una gráfica donde vemos una correlación de la concentración de plaquetas por edad, en la que hay una línea de regresión lineal en la que los pacientes jóvenes tienen una mayor concentración de plaquetas que los pacientes mayores. Y eso puede intervenir en que el tratamiento vaya peor o mejor. Voy a volver un momentito a la presentación. Vale. Yo os invito a que podáis unirnos a mis círculos que yo ya he desarrollado, ya están desarrollados y testeados a través de esta dirección de correo electrónico. ¿Y estos, para qué sirve esto? Pues para que podamos establecer protocolos, tratamientos a la carta en función de la patología y que nos permita hablar todos en el mismo idioma, que no cada uno tenga un PRP y una manera de hacerlo, sino que sepamos
sacar conclusiones de los tratamientos biológicos. Entonces, yo lo que quiero concluir es básicamente eso, intentar establecer protocolos para que el uso de estos productos biológicos se utilicen de la mejor manera, poder customizar y hacer tratamientos a la carta para universalizar el uso de los tratamientos, verificar qué productos estamos inyectando a nuestro paciente, cualificar los resultados clínicos obtenidos y, en resumen, conseguir mejores resultados mientras la evidencia en el mundo real, la Real World Data o Real World Evidence. Y poco más, si me deja pasar. Muchas gracias por atenderme y espero que os haya sido de provecho esta charla. Bueno, José Miguel, realmente espectacular la charla. Me ha encantado y yo estoy seguro que a todos los que nos han escuchado y presenciado habrán disfrutado muchísimo, porque es que esto es un poquito la segunda parte de ciencia ficción, ¿no? Parece mentira que a su vez puedas operar una prótesis o un codo y dedicarte luego a esta labor de research, ¿no? De investigación, más bien que el concepto clásico de traumatólogo. O sea que de verdad que me quito el sombrero porque vas a la vanguardia claramente y tiene mucho mérito, porque has comentado que trabajas solo, sin un equipo importante, y eso habla mucho y bien de ti. Tiene mucho mérito de verdad. Gracias. Porque esto no es nada fácil. Desde aquí te animamos a que empieces a participar más con el grupo Gresby. Como hemos comentado, en un grupo, estamos haciendo un grupo multicéntrico precisamente pues para conseguir todo esto que tú ya estás haciendo. Es decir, ahora mismo hay 8 grupos hospitalarios, 8 grupos de estudio que estamos unificándonos para el PRP Data, todo esto que tú estás comentando, y estamos haciendo ahora mismo un estudio prospectivo, ahora mismo introductorio, pero queremos llegar a eso que tú estás haciendo, con lo cual desde aquí nos gustaría seguir contando contigo y que incluso poder contar con tu participación. Así que felicidades. Gracias y cuenta conmigo. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero te están felicitando Gracias. por el chat desde Guatemala, pues en el tango. Gracias por la interesante charla, María del Mar Ruiz. Yo voy a dar paso a algunas preguntas que haya y luego ya pues yo tengo para aburrirnos. María del Mar Ruiz nos dice: gracias, doctor Catalán, por la interesante charla. Pregunta si es efectivo poner el PRP en cualquier estadio de osteoartritis de rodilla. ¿Cuándo tenemos que dejar de ponerlo? Hace muchas preguntas. ¿Hay algún protocolo para infiltrarlo alternativamente con ácido hialurónico? ¿Es bueno ponerlo en una tendinopatía insercional de Aquiles? Bueno, son muchas preguntas. Fundamentalmente, tu protocolo en artrosis de rodilla y si lo mezclas con ácido hialurónico en ocasión. Pregunta. Bueno, creo que compartí hace poco los protocolos de ostatitis de rodilla contigo, Pedro, y Sí. hay dos tipos de ostatitis. Ostatitis no severa, que sería el grado 1-2, y ostatitis severa 3 y 4, que son dos enfermedades prácticamente diferentes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista anatomopatológico, en la ostatitis severa hay unos cambios a nivel de la estructura del hueso subcondral en la que se pierde la comunicación entre el cartílago y el hueso subcondral. El hueso subcondral es el que da la vida al cartílago y es ahí en donde se inicia el proceso catabólico destructivo del cartílago. Por tanto, en aquellos pacientes que tienen una ostatitis grado 3 y grado 4, que es muy común en la resonancia ver edema óseo, el tratamiento tiene que ir dirigido al hueso subcondral. Yo, por ejemplo, a veces con el ecógrafo mismo, le toco la interlínea articular, no le duele, le bajo un poquito hacia abajo, le toco el periósteo de la tibia y es donde realmente le duele. Entonces, pacientes con grado 1-2, tratamiento PRP interarticular clásico; pacientes con ostatitis grado 3 y 4, tratamiento subcondral, porque es una manera de mantener el efecto del PRP y la formación de esa matriz fibrocartilaginosa con más efecto duradero que en solo a nivel interarticular. Yo actualmente, en aquellos pacientes jóvenes con una ostatitis grado 4, infiltro ya directamente concentrados de médula ósea. Ajá.
porque el efecto regenerador, no solo el dependiente de las plaquetas, sino el dependiente de las células que infiltro, es mucho más potente y más duradero que no solo el de la plaqueta. La ostatitis, como he dicho al principio, es una enfermedad inflamatoria y una de las cosas que va a hacer el PRP es mejorar ese ambiente inflamatorio. Sin duda. Cuando no haya inflamación, si yo he hecho un aporte de no sé cuántos millones de células progenitoras hematopoyéticas, de células mesenquimales, van a encontrar un ambiente favorable para reproducirse y para poder digamos, diferenciarse hacia un linaje óseo o hacia un linaje cartilaginoso. Por tanto, es matar dos pájaros de un tiro. Con el PRP de la médula ósea bajamos el ambiente inflamatorio y dejamos en una fase un poquito más a partir de la 8ª semana que se hayan reproducido esas células que hemos introducido, que se puedan diferenciar hacia cartílago o hacia hueso. Pero ¿en qué porcentaje haces PRP o BIMAC intraóseo versus articular solo o en qué casos los mezclas los dos con Pues mira, la mayor parte de los casos que yo trato son ostatitis severa. Ajá. Los pacientes con una ostatitis, una condromalacia grado 1, grado 2, son pacientes que los suelo orientar a un tratamiento conservador con ejercicio, con fisioterapia, algún tipo de suplementación con colágeno, con glucosamina. Y en algún porcentaje pequeño, cuando eso falla, suelo hacer algún tratamiento de PRP interarticular. Ajá. Yo te diría que un 60% de mis pacientes tienen problemas de ostatitis severa post-menistectomía. Pacientes jóvenes que están un poco en tierra de nadie, entre 50 y 65 años, que ya tienen una ostatitis secundaria a la menistectomía y que están un poco en tierra de nadie. Entonces yo creo que ese es el paciente candidato mejor para hacerle un tratamiento o bien de PRP subcondral o de BMC. Muy bien. Bueno, te siguen felicitando por tu disertación. Enhorabuena por la charla, Tatiana. Fernando Novella, médico del deporte, habla de que es fundamental efectivamente universalizar y protocolizar. Gracias por la excelente charla. Hernán Iuria, de Argentina, y también colaborador del Grupo Gresby. Felicitaciones, doctor Catalán, por su disertación. ¿Qué métodos usas de PRP, abierto o cerrado? Yo utilizo el sistema cerrado. Es un sistema que evita contaminaciones. Es un sistema que lo tenemos bastante bien caracterizado. Más o menos los datos que habéis visto ahí concentra, no mucho, unos 2,5 veces la dosis basal de plaquetas. Y es un sistema que me da mucha seguridad. Muy bien. Doctor Ignacio Dallo, de Sevilla, felicitaciones por el gran trabajo. Sin duda es el camino a seguir. Tatiana, en relación al uso de BIMAC, ¿hay que solicitar autorización a la Agencia Española de Medicamentos? Nosotros dejamos de utilizarlo a pesar de los buenos resultados por miedo a represalias legales. Bueno, la legislación de la EMA, de la Agencia Española del Medicamento, Europea del Medicamento, lo considera como una terapia mínimamente manipulable, simplemente una aspiración, un filtrado y una centrifugación, y por tanto desde el punto de vista regulatorio no tiene que haber ningún problema. Yo empecé a utilizar BMC subcondral a partir de los estudios que hizo Miquel Sánchez con el PRP. Cuando Miquel Sánchez en el 2014 publica su primer artículo con PRP subcondral, yo ya utilizaba el BMC en otras indicaciones como en pseudoartrosis y en necrosis avascular de la cabeza femoral, pero no en ostatitis. Entonces me dio la idea de que, bueno, desde el punto de vista regulatorio no quería hacerlo a nivel interarticular, y desde el punto de vista hipotético, fisiopatogénico, el problema de la ostatitis severa estaba en el hueso subcondral, por tanto, no imponía ningún tipo de norma antirregulatoria si cogía médula ósea y lo introducía en la médula ósea. ¿De acuerdo? Posteriormente, pues, ha habido muchas publicaciones de terapia con BMC subcondral. Ahora mismo recuerdo una en la que a los 15 años de seguimiento, comparando con BMC interarticular, solo un 20% de los pacientes requerían un tratamiento protésico contra aquellos que se había hecho solo tratamiento interarticular, que era más o menos un 70%.
Pero todo empezó esto. Yo empecé a utilizar BMC en otras indicaciones, viendo ya buenos resultados en pseudoartrosis y en necrosis vascular de cabeza femoral. Di el paso cuando vi que Miquel Sánchez cambió un poco la etiopatogenia de la osteoartritis y pinchaba el hueso. Pues dije, bueno, pues voy a pinchar la médula ósea en la médula ósea y así no voy a tener ningún problema regulatorio en osteoartritis. Muy bien. Hablando de esto, la verdad es que siempre, nunca deja de sorprenderte, porque es verdad que cada vez sois más adeptos. Yo lo he usado poco todavía, pero estoy con la mentalidad ya. Eso muchas veces incorporar el chip para decir, oye, esto lo puedo incorporar en mi cartera de servicio, adelante. Conocerás al doctor Antonio Ríos Luna de Almería, que ha profundizado desde la escuela también de Miquel Sánchez, tiene mucha experiencia también, y él ha diseñado o ha protocolizado o publicado en TOBI de este año una técnica suya propia, personal, que hace el PRP intraóseo ambulatorio con anestesia local, ha puesto unas siglas, Local Intraosseous Ambulatorio Procedure, de tal forma que él además con un trompo además que puede ser de Leroy Merlin, y una pequeña broquita, anestesia local, y él hace una perforación intraósea y a partir de ahí utiliza una aguja normal y hace el PRP intraóseo. ¿Conoces esta técnica? ¿Qué te parece? ¿Cómo seguimos creciendo y avanzando? Bueno, yo el tratamiento subcondral lo hago en quirófano. ¿El quirófano? Porque el introducir, yo utilizo ahora actualmente unos trocas, no sé si lo ha visto en la presentación, que tienen 16 Gs, es un trocar muy finito. Poniendo un poquito de anestesia local en el periósteo de la tibia o del cóndilo femoral, no les duele a los pacientes. Lo que les duele es la presión del líquido cuando entra y es muy doloroso. Requieren sedación y sedación a veces profunda. Y luego necesitamos, para colocar la aguja en su sitio, necesitamos un equipo de fluoroscopio para intentar colocar bien la aguja en su sitio. Yo no tengo la experiencia de utilizar ninguna broca, pero a veces intento ir a la primera, colocar el trocar a la primera, porque si he hecho un agujero o varios agujeros, me sale el plasma por el agujero que he hecho al lado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso a veces al principio que no sabías muy bien cómo dirigir, pero ahora intento ir a la primera para evitar hacer otros agujeros, primero porque eso puede generar en el posoperatorio un dolor y si no tienes mucho cuidado en la descarga del paciente, hacer un edema pospunción. Y actualmente con los trocas que yo utilizo, que ya que digo son 16 Gs, atraviesas perfectamente la cortical y no hay ningún problema. Excepcionalmente, con algún compromiso que he tenido, sí que he hecho en la consulta algún PRP intraóseo. Entonces, en esos casos, yo lo que suelo hacer en rodilla, hago un bloqueo del nervio safeno de las gineculadas, le doy un dormicum, un poquito de dormicum, y luego un poco sin ver por escopia, pero bueno, más o menos, introduzco el trocar donde yo creo que está. Utilizan los ultrasonidos, supongo, ¿no? En ese Sí, caso, sí. ¿no? Para saber la interlínea, la Sí, meseta. sí, lo que pasa Bueno, es que el trocar no se ve por ultra... O sea, sí, ya, pero bueno. no se ve. Pero Vale. bueno, más o menos notas que está adentro y el paciente la verdad es que lo tolera bastante bien. Sí. Yo creo que el siguiente paso van por ahí los tiros, efectivamente. Intentar, los que tenemos experiencia, no solo traumatológica, sino con ultrasonido, poder hacer este planteamiento incluso en la consulta, pero siempre salvando las medidas de asepsia, por supuesto, y los controles de seguridad, sin duda, ¿no? Pero yo creo que la verdad que los estudios cada vez están resultando con unos resultados espectaculares y tu teoría que estás comentándonos, que es muy interesante, no hablar de una artrosis como algo mecánico, sino como algo inflamatorio, abre una nueva puerta a la curación o a la mejoría, por lo menos a la mejoría, ¿no? Sin duda, ¿no? Sobre todo sin... Es que esto es muy importante, los pros y los contras, ¿no? Porque claro, es muy fácil decir, bueno, esto es la mejoría relativa, no lo estás curando, lo estás prolongando una artrosis futura, bueno, pero si tú lo mejoras 2 o 3 años y le ahorras sobre todo una prótesis, una cirugía, con la cantidad de complicaciones que tienen, que eso luego hablaremos, yo creo que es un paso muy importante, ¿no? Yo a colación un poco que ¿dónde están los límites, ¿no? Los límites de estas terapias, ¿dónde están, no? Claro. A ver, hace poco en la SEROT hablaban sobre mis experiencias en BMC y el moderador de la mesa me preguntó, bueno, si tú tienes un lleno varo de 10 grados, un lleno valgo de 8 grados, ¿tú no le harías una osteotomía? Digo, por supuesto que sí.
Pero tú, haciendo una osteotomía, estás tratando solo el concepto mecánico del problema. El concepto de la articulación como un órgano en la que ya se ha establecido ese proceso catabólico inflamatorio destructivo de tu cartílago, si no, tú no le frenas, que no solo se va a frenar con el enderezamiento de la pierna, sino que tienes que tratar la parte, el concepto biológico de la osteoartritis como enfermedad inflamatoria, podrás corregir la deformidad, pero no vas a incidir en el progreso de esa osteoartritis y el paciente irá progresando en esa osteoartritis. Por tanto, yo creo que si hay que hacer una reparación meniscal, si hay que hacer una osteotomía, si hay que hacer otro procedimiento, está bien coadyuvarlo a un tratamiento biológico, porque también va a ser participativo de la mejora de ese paciente. Totalmente de acuerdo. Quería aportar también, pero eso lo haremos para quizás otra charla magistral, la importancia en tu equipo de la figura de un especialista en biología, ¿no? El doctor Dos Santos. Me gustaría que hablaras un poquito de él. ¿Qué te ha aportado a ti como traumatólogo? ¿Qué te ha enseñado? ¿Cómo me dijiste que te cambió un poquito los conceptos, ¿no? Si quieres comentarnos un poquito, José Miguel. Bueno, tener otros compañeros, yo la verdad es que como traumatólogo estoy solo, pero no estoy solo porque tengo un buen equipo, ya he dicho, de fisioterapeutas, de dietistas, de INEF, y en concreto tengo al doctor Sebe Dos Santos, que me ha aportado una visión, yo creo que, a ver, ¿cómo diría yo? Me ha hecho ser menos traumatólogo en el sentido que a veces vamos como un elefante Sí, en una cacharrería, ¿no? te entiendo. Entonces, para él es doctor en biología, tiene mucha experiencia en ensayos clínicos, en grasa. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, vamos a diseñar las cosas previamente, vamos a ser muy rigurosos a la hora de coger los datos, vamos a parar un poco y vamos a hacer las cosas de un punto de vista más científico, con otra proyección. Y luego, sobre todo, los conocimientos de la biología. Yo cuando era R1 en el hospital, la primera clase de doctorado que recibí fue el callo de fractura. ¿Y por qué? Porque el catedrático Navarro Quilis, que le tengo mucho cariño, decía, no podemos entender, ponemos una placa de cepello en aquellos tiempos, si no entendemos la biología del callo de fractura, no vas a entender cuando fracase un tratamiento de una osteosíntesis, no vas a saber qué hacer y por qué ha fracasado. Entonces, la biología del aparato locomotor es crucial. Y esos conceptos no nos enseñan como traumatólogo. Nos enseñan pues, la parte pues, de los ejes, todo parece que es todo biomecánico, y esos conceptos de biología, de cómo funciona el cartílago, de cómo funcionan las células, de ese equilibrio, todo eso son un enfoque enriquecedor que además es que yo os animo a que os animéis porque hay una... Yo disfruto mucho. Ayer hablaba con Sebe y le digo, por favor, explícame esto de los anticuerpos CD45 negativo, ¿qué significa esto? Entonces te da una visión, pues, de su parte que realmente dice, hostia, yo ahora entiendo de lo que me estás hablando, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido al doctor Dos Anjos porque además de ser una gran persona y un gran científico, pues me ha hecho ser más Sí, purista como traumatólogo. totalmente de acuerdo. Tenemos que contar con equipos multidisciplinares, que cada uno aporte lo suyo, porque eso nos va a enriquecer mucho. El doctor Hernán Guría tiene una pregunta también. Dice, doctor Catalán, ¿tiene experiencia en usar una alícuota de PRP y criopreservarlo para usarlo luego en una segunda dosis como lisado plaquetario? No, nosotros no congelamos el PRP y tampoco de momento utilizamos el PRP lisado. Sé que tiene unas indicaciones... Comenta qué es el PRP lisado, coméntalo para los que nos están escuchando. Bueno, es un tipo de PRP que se quita una parte de él a través de una digestión enzimática y tiene exactamente ahora mismo las indicaciones del PRP lisado. Tiene una serie de indicaciones muy específicas en la que de momento tampoco tenemos una gran información de los efectos que puede tener ese PRP lisado.
Es igual, por ejemplo, ahora hay también una tendencia al uso de los monocitos. No sé si tenéis experiencia con... Hay dos tipos de monocitos, los M1 y los M2. Unos son proinflamatorios y otros son antiinflamatorios. Y bueno, son tendencias que yo creo que se están desarrollando actualmente, pero yo ahora mismo no tengo ninguna práctica con este tipo de productos. Muy bien, muy interesante. Bueno, no tenemos más preguntas del foro, con lo cual yo tengo un montón y así voy haciendo un poquito balance. Nos quedan 5 minutos. La verdad es que has entrado en la charla, bueno, la has dividido en dos partes muy bien sistematizadas. Uno has hablado de ortopedia 2.0 y hablar de eso es hablar de Chris Centeno, ¿no? Yo creo que es un profesional, no traumatólogo, es médico rehabilitador que se caracteriza por haber sido muy crítico con los cirujanos ortopédicos y traumatólogos americanos. Yo creo que una crítica bien aceptada y bien documentada nos tiene que servir como revulsivo para argumentar y combatirla si no tiene razón, o darle la razón si así lo tiene. Entonces, todos conocemos, lo comentábamos en Madrid hace poco, un estudio pormenorizado que hizo de 10 indicaciones clásicas en cirugía ortopédica, donde no hay evidencias realmente científicas sobre los resultados. Esto va en colación a lo criticado que están las terapias biológicas, donde la coletilla es que no hay evidencias, no hay evidencias, ¿no? Pues cada vez estamos diciendo, perdón usted, sí que hay evidencias cada vez más, y además, ¿dónde están las evidencias de otros procedimientos quirúrgicos? Entonces, yo creo que Chris Centeno hay que romper una lanza a favor de lo que hizo hace ya 8 o 10 años, y desde aquí recomendamos el libro que tú has mencionado, que forma parte de tu título, Ortopedia 2.0, al que yo leí en su día, y que curiosamente, yo sin haberlo leído, hice algunos escritos, reflexiones personales no publicadas, que las titulaba ¿Por qué opero menos? Como traumatólogo, y diseñamos el protocolo DEVA, que hemos hablado de deportiva, ecografía, biológico y artroscópico, que lo vamos a publicar en breve. Creo que es una reflexión muy importante, y de hecho lo vamos a invitar al primer Ortobio MSK curso que haremos en Sevilla, junto con tu participación también, por supuesto, y creo que son reflexiones que todos tenemos que compartir y asumir, ¿no? ¿Tú consideras una crítica que esta profesional tache a los traumatólogos como de poco más que de fontaneros, y que se opera muchísimo, y que el gasto sanitario y que las indicaciones y que los resultados? ¿Tú eso cómo lo aceptarías como traumatólogo? Yo no quiero ver, o sea, no quiero creer que el problema está en el traumatólogo, porque al final el que me ha dado la solución, Ha llegado mi hijo. los que nos ponen a nosotros en su sitio son los pacientes. Correcto. Y los pacientes actualmente buscan alternativas a la cirugía convencional ortopédica. Y esa alternativa tiene que ser una alternativa con cara y ojos. Y hay que hacerlo bien. Hay que dirigir nuestras terapias a la zona que está la lesión, hay que tener conocimientos biológicos y hay que hacer que eso funcione. Yo aquí vivo en Mallorca, que es un sitio pequeño, y yo siempre lo digo, no me puedo permitir que ningún paciente vaya mal. Y si un paciente va mal, no sé, intento que vaya bien. Entonces, yo creo que otras especialidades, yo hablaba ahora el otro día con el jefe de anestesia del hospital que opero, y lo mismo que los cirujanos cardíacos se están viendo que cada vez operan menos porque han venido radiólogos intervencionistas y han empezado a meter pues, válvulas, stents por la arteria femoral, pues nuestra especialidad yo creo que vamos a dar un poco guerra para que nuestros compañeros entiendan que también existe este tipo de tratamientos. Yo este martes te comenté que había operado una prótesis de rodilla. Hay que operar cuando es necesario, cuando hayamos acabado toda la batería de tratamientos conservadores y no nos quede más. En ese caso es necesario, y para eso somos traumatólogos, hay que poner una prótesis o lo que haga falta, ¿no? Pero abrir un poco open mind, sí, para nuestros compañeros y que empiecen a tener conocimiento sobre todo de cómo funciona la biología del cuerpo humano. Yo creo que también el habernos acercado a algunos traumatólogos
que nos tachan un poco de... eso no". Yo siempre digo que cada vez soy menos traumatólogo y más blandólogo, ¿no? Un poquito de broma, Sí. pero creo que las partes blandas son el 80% de la patología diaria en la consulta, ¿no? Y yo no la desprecio, yo tengo actividad privada, no tengo el lujo de decir, mira, pues esta parte no la veo. Entonces empecé a tratarla, a profundizarla, que duda cabe que los ultrasonidos han sido algo esencial para diagnosticar y tratar. Y el acercarnos a especialidades como la medicina del deporte, a los médicos rehabilitadores, a los reumatólogos, eso está haciendo que personas, especialidades como la tuya y la mía, que somos cirujanos eminentemente, nos acerquemos a esa parte más conservadora y tengamos la potestad de poder decidir en qué momento qué aplico a qué. Yo, efectivamente, el jueves pasado pues operé 3 rodillas, una prótesis, una sutura meniscal y un ligamento, y obviamente las indicaciones están ahí. Nosotros no significa que no operemos porque todo lo hagamos, no, ni mucho menos. Pero tenemos esa suerte de poder elegir. Mire, usted paciente, le voy a proponer este tratamiento escalonadamente, bien sistematizado, con argumentos de evidencias y de experiencia, y ahí me encanta esa introducción que has hecho del Real World Evidence, me encanta por fin poder contrastar esas evidencias científicas, pero también la experiencia del profesional y aportarle esos tratamientos no invasivos, donde lo peor que le puede pasar es que se quede como está, no así procedimientos quirúrgicos. Y yo creo que no está de más decir que intentemos operar menos, ¿no? Porque en el fondo eso, lo que tú dices, es solucionarle la papeleta al paciente. ¿Cómo lo ves? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Quiere decir que al final, o sea, mucha patología, el 95% de la patología que vemos en la consulta, yo también hago trabajo solo en el ámbito privado, es una consulta que en un hospital público no sería tratada. No sería Es tratada. decir, una tendinopatía de Aquiles, una rotura muscular, una tendinopatía del manguito rotador, todo eso son patologías que el traumatólogo deriva a rehabilitación. Correcto. Y yo creo que al final, el día a día, lo más común que afecta al paciente, una lumbalgia, pacientes que van a una unidad de columna en un hospital, pues prácticamente le estás diciendo que te va a operar y que te va a hacer una artrodesis. Entonces, yo creo que es salud y es sentido común que un paciente con un dolor de espalda haga fisioterapia, haga ejercicio con un entrenador especialista en ejercicio para el tratamiento del lumbar y baje de peso. Y si todo eso falla, pues ya veremos si necesita cirugía o no, ¿no? Y por otra parte, el enfoque que tenemos muchas veces los traumatólogos es un enfoque, vuelvo a decirlo, muy mecánico. Yo hace poco recuerdo una paciente que vino con unas fracturas vertebrales y dolor incoercible. Había ido a un traumatólogo, le habían propuesto hacer una cifoplastia y se me ocurrió pedir una analítica. Yo pido muchas analíticas, me gusta pedir Anda, analíticas y vi curioso. que tenía una hipercalcemia. La derivé al endocrino y tenía un hiperparatiroidismo, con lo que le había provocado unas fracturas por el hiperparatiroidismo. ¿El tratamiento? El hiperparatiroidismo, que es la causa de esa fractura vertebral. Por lo tanto, si nosotros pensamos solo como traumatólogos, nos estamos perdiendo mucha medicina y mucha patología que yo creo que forma parte también del aparato locomotor. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, bueno, lo comentábamos también en Madrid, estamos ante como una nueva especialidad, ¿no? Con un lenguaje muy especial, ¿no? Y un traumatólogo que nos escuche palabras como customizar, caracterización del PRP, citometría de flujo. ¿Estos somos realmente traumatólogos o estas palabras en qué ámbito las clasificarías tú? Porque realmente son muy nuevas, ¿no? Bueno, es el camino para hacer las cosas bien. Nosotros no nos podemos permitir hacer las cosas mal. Entonces, yo creo que esos controles de calidad, lo mismo que cuando hacemos un PRP, que es un medicamento por la Agencia Estatal del Medicamento, yo cuando a un paciente le doy un antibiótico, le doy una dosis de antibiótico. Porque si yo le doy solo 100 miligramos de Aumentine, no le va a curar la amigdalitis. Necesita 1 gramo cada 8 horas. Por tanto, yo creo que tenemos que saber qué producto le estamos inyectando a ese paciente, porque muchos de estos tratamientos son dosis dependientes. Y hay una variabilidad que depende del paciente, depende de muchos factores, del dispositivo que utilices, del programa de centrifugación. Pero todo eso nos va a permitir conocer mejor cómo estamos haciendo y mejorar para poder hacer esos tratamientos a la carta. Y es lo que yo creo Efectivamente. que nos Eso es la están carta. pidiendo los traumatólogos.
yo quiero iniciarme en esto, me interesa, pero ¿cómo se hace? Pues venga, tenga usted en este paciente con estas características, utilice este producto de esta forma. Correcto. Yo creo que eso es una cosa que yo creo que hay que compartirla con nuestros compañeros y que creo que va a ser bastante satisfactorio para el futuro de esta especialidad. ¿Tú crees que en un futuro no muy lejano, al igual que un paciente toma un antibiótico o un protector gástrico que tiene un prospecto y una serie de indicaciones, podrá salir ese paciente de la consulta con un prospecto sobre el tratamiento que se le ha puesto, esa caracterización de la que hablas? Bueno, por ejemplo, yo sé que hay estudios, por ejemplo, en osteoartritis de rodilla, hay un farmacéutico en Marsella que se llama Jeremy Magalón, que él ya estudió la dosis mínima de plaquetas en osteoartritis para tener un efecto terapéutico. Y esa dosis, yo la sé, que son 2.500 millones de plaquetas por dosis. Si mis pacientes tienen de media 4.500 millones de plaquetas por dosis, sé por lo menos que estoy haciendo las cosas bien. Claro. Entonces, todo eso, y nosotros creo que tenemos que ayudarnos por los científicos. Yo no soy científico, pero puedo ayudar con mis casos, con mis pacientes, en la medida que pueda, a poder desarrollar este tipo de customización, de protocolización, que yo creo que es clave para que no digamos esto no sirve para nada. El PRP, yo he hecho una infiltración de PRP y esto al paciente no le ha ido bien. No le ha ido bien porque a lo mejor no has utilizado las veces de PRP necesarias, ni la dosis necesaria, ni la técnica necesaria para tener el éxito con ese tratamiento. Muy bien, doctor Catalán, José Miguel, pues muchas gracias por tu participación en esta charla magistral del Grupo DEVA. La verdad es que nos ha encantado ese nuevo enfoque que le has dado. No parecemos traumatólogos ahora mismo, conceptualmente hablando, y sin embargo es una realidad. Creo que esto es el comienzo de algo que se está moviendo hace ya una serie de años, que poco a poco está cogiendo forma a nivel nacional. Vuelvo a decir que España está a la vanguardia efectivamente en estas terapias. Comentábamos el otro día que países como Francia, como Alemania, no tienen este predicamento en terapia biológica, sí Estados Unidos. Creo que tenemos que seguir por esta línea, contando con equipos como el tuyo. Creo que ahora mismo estás adelantado al futuro, con lo cual nos ha encantado y de verdad que te doy las gracias por tu aportación. Para aquellas personas que quieran contactar con el doctor Catalán, pues a través de la Secretaría de SETRADE lo podemos poner en contacto. Él participará, como ya hemos comentado, en febrero en Sevilla haremos una gran reunión Ortobio MSK, donde vamos a comentar todo esto que está hablando el doctor Catalán de forma presencial durante 3 días. Y desde luego darle las gracias también a la SETRADE por todo lo que está haciendo en la difusión del conocimiento de las terapias biológicas. Desde aquí doy un saludo a todo el equipo de la Junta Directiva y la Secretaría. Y nada más que me queda despedir al doctor Catalán y a todos los asistentes. Gracias por su asistencia y que él se despida de todos vosotros, esperando veros en la siguiente, del próximo mes. José Miguel, cuando quieras. Pues nada, muy agradecido a ti, Pedro, y a la SETRADE, y espero que os haya salido de efectivo esta charla y que habéis disfrutado y que os abra un poco la mente para ver otro tipo de especialistas en este escenario que es tan bueno y tan entusiasta. Seguiremos contando contigo y además te damos la bienvenida a SETRADE, que te acabas de hacer socio hace 2 días. Así que bienvenido a esta sociedad que cada vez está abierta a más profesionales de distintas especialidades. Y nada, pues solo me queda despedirme de todos vosotros los asistentes. Esta charla queda grabada y será puesta en la página web de SETRADE. Así que me despido cuando son las 6:08 y nos vemos ya en la siguiente charla que la comentaremos el próximo día. Muchas gracias a todos por su asistencia. Felicidades, José Miguel. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego.